Salmo 92, del 12 al 15. Leamos juntos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. En esta noche vamos a meditar acerca del proceso de crecimiento. Como leímos en el versículo 12, dice: crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En esta semana, en mi lectura devocional, me llamó la atención porque tanto en 1 de Samuel como en Crónicas, en 2 de Samuel, estaba viendo que el templo fue construido con cedros del Líbano y entre sus adornos tenía talladas palmeras revestidas de oro. Sin duda el salmista, que conocía eso y que podía ver el templo físicamente, probablemente el salmista se inspiró en esos datos para escribir estos versículos que acabamos de leer. Este es el segundo mensaje acerca del cedro del Líbano, y si no escuchó el primero, le recomiendo que lo escuche. Pero hermanos, como hablábamos la semana pasada, el cedro del Líbano es el árbol más mencionado en la Biblia. Es un árbol admirado a nivel mundial por su grandeza, su grosor, su belleza, su altura, su utilidad y su larga vida, ya que estos árboles son tan vigorosos y tan verdes que pueden mantenerse por siglos, e incluso se ha considerado cedros de hasta 2000 y 3000 años de antigüedad. Es tan importante y tan majestuoso que está en la bandera del país del Líbano. A través de los años este árbol va creciendo y puede llegar hasta 40 metros de altura. Fíjese que este templo, si usted sube al tercer nivel, al techo, ahí estamos hablando aproximadamente de 10 metros. El cedro del Líbano llega a medir aproximadamente 4 edificios de esto. Imagínense la altura. Si usted sube al tercer nivel y mira para abajo, siente feo. Ahora pensemos 4 edificios de estos. El cedro del Líbano llega a ser muy alto, es extremadamente grueso y su madera es sumamente útil. Pero fíjense, hermano, todo comienza con una pequeña semilla. Todo lo que hablamos de su grandeza, de su altura, de su belleza, de su utilidad, todo comienza con una semilla. Cuando dice aquí: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano, plantado en la casa de Jehová. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que crezcamos, es que maduremos, pero en nosotros también todo comienza con una semilla. La bendita palabra de Dios es la semilla que es implantada y sembrada en nuestros corazones. Y gracias a Dios por esa simiente. La palabra simiente significa semilla. Esa simiente fue implantada en nuestros corazones. Y hermano, qué importante que nosotros también sembremos esta buena semilla del Evangelio en otras vidas. Todo esto está ampliamente enseñado en la palabra de Dios. Usted ha oído y ha escuchado tal vez la parábola del sembrador, que el sembrador fue a sembrar en diferentes lugares, en diferentes terrenos. Y el Señor Jesús está hablando allí de la palabra de Dios, que es sembrada en diferentes corazones que están dispuestos, pero otros corazones que no están dispuestos. Y si quiere, leamos en Mateo 13, versículos 19 al 23, porque yo sé que algunos no lo han leído, los más nuevos. Entonces vamos a leer la explicación de la parábola del sembrador. Mateo 13, del 19 al 23.
Jesús explica la parábola del sembrador y dice desde el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Tal vez en la historia de nuestras vidas fuimos como ese terreno junto al camino. Tal vez en algún momento usted oyó el mensaje del Evangelio, en algún momento le hablaron de Cristo, en algún momento, tal vez en su niñez, tal vez en su adolescencia, tal vez en su juventud, usted escuchó la palabra de Dios, pero el enemigo quitó esa palabra porque su corazón no estaba preparado, no recibió esa palabra. Versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y eso es lo que abunda en la actualidad, pero no tiene raíz en sí. ¿Se recuerda? La semana pasada hablamos de la importancia de la raíz. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto es algo que vemos en la actualidad muy común. Mucha gente acepta a Cristo como su Salvador, se arrepiente de sus pecados, comienza a ir a la iglesia y comienza con aquel entusiasmo, con aquella entrega, con aquel deseo. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las tribulaciones, cuando dice aquí, viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, cuando comienzan los problemas familiares porque usted ya es cristiano, cuando comienzan los problemas laborales porque usted ya es cristiano, cuando comienzan todas estas situaciones, dice aquí que son de corta duración y se apartan porque no hay raíz. Esos son los que cayeron en los pedregales. Luego el versículo 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. También es algo que vemos mucho en la actualidad. Todos los afanes de esta vida, todo el materialismo, la gente está tan absorbida por el afán del diario vivir y tan absorbida por conseguir riquezas, por conseguir dinero, que la palabra que un día fue implantada en sus corazones se ahoga y no lleva fruto, no crece, no madura. Pero versículo 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, hermano, todo comienza con una semilla. La primera semilla sembrada es el mensaje glorioso del Evangelio en nuestras vidas. Un día escuchamos que éramos pecadores, necesitados de salvación y que Jesucristo es el único medio de salvación, quien murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Creímos en Él, nos arrepentimos, le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, y allí comienza esta preciosa nueva vida que hoy estamos disfrutando. Y Dios continúa enviando su palabra, sembrando su palabra en nuestro corazón para que pueda crecer y pueda dar fruto para su gloria y su honra. Así como la grandeza del cedro comenzó con una semillita, lo mismo pasa con nosotros. El Espíritu Santo implantando esa palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, para que vayamos viendo cómo estas verdades están en la palabra de Dios. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, no de una semilla que se corrompe o que se puede arruinar, una semilla natural, pasajera, común y corriente. Entonces dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, o sea, una semilla que no es terrenal, que no se corrompe, que no se arruina. Y sigue diciendo: por la palabra de Dios
que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios por el poder de su palabra, que a través de su Espíritu Santo obra en nuestro corazón. Es importante que cada uno de nosotros esté seguro que ya es una experiencia en su vida, que ya hemos sido renacidos. La palabra renacer significa volver a nacer. Es el nuevo nacimiento, es comenzar esa vida nueva en Cristo. Usted sabe, antes vivíamos para el pecado y la maldad, practicando el mal. No nos importaba Dios, no nos importaba su palabra, no nos importaba agradarle, no nos importaba obedecerle, no nos importaba si íbamos a la vida eterna o a la condenación eterna, no nos importaba nada. Pero hoy hemos sido renacidos por esa simiente incorruptible que es la bendita palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dios es fiel, Dios es grande, Dios es misericordioso, y qué maravilloso ser renacidos por esta bendita palabra. Es allí donde se cumple 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque hemos sido renacidos por esa simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Ahí comienza esa transformación en nuestras vidas que nada ni nadie lo puede hacer. ¿Quién diría que usted iba a estar en una iglesia a estas horas de la noche, hermano? ¿Quién pudo haber hecho ese milagro? Solo Dios, solo Dios. Usted ya estaría en cualquier otro lado, menos en una iglesia, menos escuchando la palabra de Dios. Pero gloria a Dios por esa semilla incorruptible que fue sembrada en nuestros corazones. Y pensemos qué privilegio que podamos sembrar esa semilla en otros. Esto no es solo para los predicadores, claro, los predicadores están consagrados, dedicados a esto. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, por ejemplo, la mujer samaritana, aquella mujer que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido, o sea, tenía una vida totalmente hecha un desastre, una vida perdida, una vida sin control. Pero esta mujer, cuando tuvo un encuentro real con Cristo, esta mujer inmediatamente comenzó a dar testimonio, a sembrar la semilla en otros, y otros creyeron y fueron a Cristo por el testimonio de ella. ¿Usted recuerda el endemoniado Gadareno? Ese hombre que el Señor Jesucristo lo libertó, y el Señor Jesús le mandó y le dijo: ve y cuenta a los tuyos, vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Así que cada uno de nosotros ya podemos sembrar esta semilla en otros, ya podemos hablar la palabra de Dios, ya podemos dar testimonio del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, ya podemos dar testimonio de que solo Cristo salva, que solo Cristo perdona, que la religión no salva, que solo en Cristo hay vida eterna. Y mire qué precioso poder sembrar esa simiente que es la palabra de Dios. Como ese himno que cantamos, el himno 101, dice: sembraré la simiente preciosa del bendito evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Hermano, somos llamados a sembrar también esta semilla que en nosotros ya ha provocado una nueva vida. Qué privilegio poder sembrar en otros, que Dios despierte ese deseo y ese anhelo en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque podemos sembrar esa simiente incorruptible aún en los más chiquitos. Mire, desde el más bebé hasta el más anciano necesita esta semilla de vida eterna. Su familia necesita esta semilla de vida eterna. La gente necesita escuchar esta palabra que viene a producir y a germinar en los corazones. Es que esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, y por eso es importante que la gente pueda escuchar la palabra de Dios. Por eso es triste como muchas veces los cristianos no tienen interés de escuchar la palabra de Dios, o no tienen interés de que otros escuchen la
la palabra de Dios. Conozco muchos cristianos que no les importa que los niños muchas veces no oigan la palabra de Dios, pero hermano, qué importante es esto. Es que esto tiene trascendencia eterna, trascendencia eterna. Sembrar la bendita semilla, la simiente, que la gente pueda escuchar la palabra de Dios. Ay, esa simiente da vida. Pero no solo ahí se queda todo. Número 2, la semilla después de ser sembrada necesita ser regada. Y usted lo sabe. Ustedes han sembrado semillas alguna vez en la vida, o aunque sea en una caricatura o en una película, ha visto que se siembra la semilla y se le echa agüita. Y es allí donde la semilla comienza a germinar. Algunos de ustedes, o tal vez todos, hicieron el experimento del frijolito con el algodón con agua. Y usted vio cómo esa semillita se fue rompiendo y comenzó a salir raíz, y comenzó a germinar, y comenzó a crecer. Es allí donde comienza a echar sus raíces, de las que hablamos en el mensaje anterior. Esa agua será elemental en cada etapa de su desarrollo y crecimiento. Ninguna planta puede sobrevivir sin agua. Ninguna planta puede crecer sin agua. Es imposible. Sin agua se muere. Y esa función también es de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a leer pasajes que nos hablan acerca de esto. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y versículo 2. Y va a ver qué claro habla la palabra de Dios. Deuteronomio 32, versículo 1 y versículo 2. Dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. La palabra de Dios es esto, como lluvia, como rocío, que hace que la hierba crezca, que hace que la hierba pueda madurar, pueda crecer. Hermano, eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Hoy estamos aquí y espiritualmente hablando es como que estamos siendo regados. No miramos que esté cayendo lluvia sobre nosotros. Pero hermano, este es el efecto de la palabra de Dios. La semilla ya fue sembrada, pero ahora somos regados continuamente a través de la palabra de Dios. Y nos habla más claro en Isaías 55, 10 al 13. Ese pasaje de Isaías está súper claro, hablando de que la palabra es como la lluvia que hace producir y germinar. Isaías 55, 10, versículo 10 en adelante. Si quiere, leámoslo juntos. Leamos juntos el 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Como la lluvia y la nieve, que riega la tierra, que hace germinar, que hace producir, así es la palabra de Dios. Entonces, mire, hermano, cada vez que usted tiene la oportunidad de oír la palabra de Dios, hay que aprovecharla al máximo,
Porque aunque pareciera que no está pasando nada, Dios a través de esta palabra viva está obrando en nuestros corazones y está produciendo en nosotros, está obrando en nosotros, y es lo que hace producir, es lo que hace germinar, es lo que hace que crezcamos saludables y fuertes como el cedro del Líbano. Cuando esa lluvia es derramada, pasa lo que dice el versículo 13, en lugar de la zarza es un arbusto que tiene espinos, no tiene frutos, solo espinos que dañan. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Ese arrayán, todo eso, hermano, habla de plantas que son verdes, que son vigorosas, que necesitan esa agua para poder vivir, para poder alimentarse. Por eso, hermano, es importante leer la Biblia, es importante escuchar la palabra de Dios, es importante meditar en la palabra de Dios. Es un grave error, como les dije anteriormente, que no nos interese oír la palabra de Dios, o que no nos interese que nuestra familia escuche la palabra de Dios. ¡Qué grave error! Porque entonces en nuestros amados, lo que va a crecer es zarza, lo que van a crecer son espinos. Necesitamos urgentemente que ellos oigan y escuchen la palabra de Dios. En lo posible debemos esforzarnos, hermanos, esforzarnos por la vida espiritual de ellos. Muchos de ustedes pues ya son abuelos, y si Dios les concede, hermano, trabaje y sea activo para que ellos oigan la palabra de Dios, para que la semilla sea sembrada en esos corazoncitos y pueda llevar fruto. Ustedes que van a ser padres, todos, hermano, que nuestra familia en lo posible pueda ser continuamente regada por la palabra de Dios. De lo contrario, el mundo y el pecado van a provocar en ellos solo espinos terribles que solo van a dañar. Y para nosotros mismos, tomemos esta palabra, llenémonos de la palabra de Dios, llenémonos. Ahí se va a cumplir el Salmo 1, que dice que ese hombre es bienaventurado, el que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es que necesitamos esa agua viva que es la palabra de Dios. Necesitamos esa agua viva que es la presencia del Espíritu Santo también en nuestras vidas. En la Biblia muchas veces se habla de que el Espíritu Santo es como esa agua, como esa lluvia que necesitan las plantas. Mire usted cómo en verano todo se pone seco. Si usted viaja a Zacapa, usted va a ver aquello tan seco, tan amarillo de lo seco. Pero solo es que vengan las primeras lluvias. Con la primera lluvia ya se mira el cambio. No digamos con la segunda. Comienza a verse aquello verde. Comienza, hermano, a verse aquella vida, aquello tan lindo. Y eso es lo que Dios hace a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Por eso necesitamos pedirle: Señor, derrama de tu Espíritu a mi vida, derrama de tu presencia a mi vida. Mire, en medio de este desierto que es el mundo, que no puede dar nada bueno para nuestra alma, nada bueno para nuestro espíritu, necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Ahí mismo en Isaías 44:3 vemos como el Espíritu Santo es como esa lluvia en nuestras vidas. Isaías 44:3. Leámoslo juntos. El 3 y el 4, leamos. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Eso es lo que necesitamos, hermano. ¿Cuántas veces usted se siente como sequedal? Usted no siente
ese vigor, esa fuerza, ese ánimo. Usted no experimenta la presencia de Dios, usted se siente duro, usted se siente, hermano, como el desierto. Pero, hermano, allí es donde necesitamos que la presencia de Dios sea derramada en nuestras vidas. Por eso cantamos ven, Espíritu, ven, pero lo cantamos como una oración para nuestras vidas. Por eso cantamos Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. ¿Por qué? Porque necesitamos esa lluvia, necesitamos esa presencia de Dios para que en lugar de sequedales hayan ríos, para que en lugar de tierra árida sea derramada esa lluvia y esa bendición, y entonces podamos germinar y podamos crecer vigorosos y verdes. Recordemos que la voluntad de Dios para nuestras vidas, su promesa es que los justos crecerán como cedros en el Líbano, plantados en la casa de Dios, plantados en la casa de Dios. Hoy estamos en la casa de Dios, oyendo la palabra de Dios, siendo regados con la palabra de Dios, siendo regados con su presencia. Que Dios obre en nuestras vidas, que Dios despierte en nosotros deseos y anhelos por esa lluvia abundante y continua en nuestros corazones y en nuestras vidas. Porque todo árbol que no recibe esa agua se va muriendo lentamente y ni cuenta se da, hermano. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Nos quedamos solamente con la religión, nos quedamos solamente con la costumbre de ir y venir a una iglesia, pero descuidamos esa comunión con Dios y ya no fluye esa agua en nuestras vidas. Necesitamos cultivar la comunión con Dios, porque entonces allí vamos a recibir esa lluvia temprana y tardía que habla en tantos pasajes de la Biblia. Ahí vamos a recibir esa vida del Espíritu Santo y esa vida que solo la palabra de Dios puede dar a nuestras vidas. Entonces, para crecer como cedros del Líbano, necesitamos, número 1, esa semilla incorruptible implantada en nuestro corazón. Número 2, ser regados. Número 3, el mensaje de la semana pasada, hablamos de nutrirnos a través de la raíz. Y fíjese que desde la raíz se transporta la savia. Si usted recuerda sus clases de ciencias naturales en la primaria, ahí, hermano, se transporta la savia a todo el resto del árbol. Esa savia es un líquido que nutre todas las células de la planta. Allí se transporta agua, minerales y todos los nutrientes necesarios para su crecimiento y nutrición. La savia es un elemento vital del árbol, es un líquido transparente, ligero y pegajoso. Usted sin duda lo ha visto, cuando un árbol es golpeado, usted mira como que sangra, como que algunos dicen que está llorando el árbol o está sangrando el árbol. Esa es la savia. Esa savia va desde la raíz a todo el resto del árbol. Una rama que es separada del árbol se muere. ¿Por qué? Porque ya no pasa la savia en ella, porque fue cortado eso y entonces la vida ya no fluye en esa rama. Por eso es importante y necesario permanecer unidos a Cristo, que nuestra raíz se alimente de Él, como lo hablamos la semana pasada, que su vida fluya en nosotros y que no nos apartemos de Cristo, que no nos apartemos de la comunión con Él. No dejes de orar, hermano, porque te vas a ir muriendo. No dejes de congregarte porque te vas a ir muriendo. Te estás separando de la única fuente de agua viva. Te estás separando de la única fuente que da alimento a tu alma, así como la savia al árbol. No dejemos de obedecerle. Todo eso, hermano, nos lleva a estar unidos a Cristo. De lo contrario, te vas a ir secando, te vas a ir muriendo y ni cuenta te vas a dar. Y qué peligroso es eso. Leamos en San Juan capítulo 15, un pasaje que ya varios de ustedes conocen muy bien. San Juan capítulo 15, versículo 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí está hablando de la vid, de esa planta que produce el fruto de la uva. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, permanecer en Cristo, permanecer en mí y yo en vosotros, en comunión con Él. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, hermano, ahí no hay vida, ahí no hay esperanza, ahí no hay nada, no podemos hacer nada separados de Cristo. Y podemos estar en el templo, puedo incluso predicar y estar separada de Él. Por eso necesitamos cultivar nuestra comunión con Él, vivir en comunión con Él. Porque mire la seriedad de esto, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, hablando de la condenación eterna. ¿Verdad que vale la pena permanecer en Cristo? ¿Verdad que vale la pena que esa simiente que un día fue sembrada en nuestro corazón vaya germinando, vaya creciendo y se mantenga unida a esas raíces de donde se produce esa savia que corre en todo nuestro ser? Porque de lo contrario nos vamos secando y nos vamos volviendo inútiles, nos morimos espiritualmente, hermano, nos morimos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero todo esto, ¿cómo será? Permaneciendo en Cristo. Allí, hermano, vamos a crecer vigorosos y verdes, y ahí vamos a dar fruto para la gloria y la honra de su santo nombre. Número 4, otra cosa necesaria para que un árbol, para que una planta y un árbol puedan crecer saludablemente, es la poda, podar las plantitas. Aquí varios de ustedes, más las hermanas, saben de plantas, es necesario podarlas. Y en el momento de la poda, a la plantita le va a doler, incluso va a llorar, va a sacar líquido, va a sangrar, pero qué necesaria es la poda para que pueda crecer saludablemente. Y por eso aquí mismo en el versículo 2, que ya leímos, pero lo voy a volver a leer y póngale atención, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. O sea, lo va a podar, lo va a limpiar para que lleve más fruto. Esa poda es dolorosa, pero saludable. El hermano nos va quitando esas ramitas inútiles, esas ramitas que no son conforme a su voluntad. A veces va a ser a través de la palabra y tal vez nos va a doler. ¿Cuánta gente piensa que es un ataque directo a su vida? Y no, es Dios en su misericordia hablando a nuestras vidas, porque nos está podando, porque nos está limpiando, porque nos está cortando. Por eso qué importante es que a través de la palabra el Espíritu Santo habla a nuestras vidas de esas áreas que no están bien, para poder corregirnos. Y muchas veces la poda también va a ser procesos que Dios va a permitir para nuestras vidas, para limpiarnos. Hermano, la Biblia dice que esta palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Si quiere, leámoslo en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso es la palabra de Dios, es viva. No es como el libro de Romeo y Julieta, no es como el libro de álgebra.
No es como los libros clásicos de la literatura conocidos a nivel mundial, no. Esta es palabra viva y por eso es que ha actuado en nuestras vidas. Por eso es que es esa simiente incorruptible sembrada en nuestros corazones. Por eso opera cambios en nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, produce el efecto deseado y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces, como les decía en este punto número 4 al inicio, cuántas veces Dios envía su palabra para podarnos? Envía su palabra como esa espada de dos filos para cortar todo aquello que no le agrada. Hermano, qué saludable es eso. Qué saludable es cuando Él nos confronta a través de su palabra y nos muestra: aquí estás mal, aquí actuaste mal, aquí necesitas cambiar, aquí, mire hermano, Dios obra, y eso es importante para que usted y yo podamos crecer saludablemente. Y además de eso, como les estaba diciendo, Dios va a permitir procesos dolorosos para nuestras vidas, pero allí Él te está podando, Él te está limpiando. Ahí está cortando el orgullo, la arrogancia, la jactancia, la malicia. Está trabajando en tu carácter, en tu mente, en tu corazón. Su propósito es glorificarse en tu vida para que puedas crecer saludable, fuerte y hacia arriba. Él te va a podar, vas a sangrar, vas a llorar muchas veces, pero qué saludable será para nuestras vidas. Estaba leyendo que incluso cuando ya son arbolitos, y si una rama está haciendo que el arbolito se vaya desviando, lo que hacen es podar y quitar esa rama que está haciendo inclinar el arbolito hacia un lado determinado para evitar que se tuerza y crezca recto. ¿Cuántas veces en nosotros hay ramas que nos hacen desviarnos? ¿Cuántas veces hay ramas, hermano? A veces puede ser nuestro carácter, a veces puede ser nuestra boca, a veces puede ser, hermano, alguna inclinación pecaminosa en nuestras vidas. Dios quiere cortar eso, Dios quiere podar eso, pero ¿para qué? Para que seamos como esos árboles saludables, como esos cedros del Líbano. Su voluntad es que vayamos creciendo saludablemente. Pero los cristianos le huyen a eso. El cristiano solo quiere que se le emocione, solo quiere sentir bonito, no quiere palabra, no quiere que se le confronte a la verdad, no quiere el proceso, no quiere la poda, no quiere nada, quiere vivir todo torcido. Pero hermano, necesitamos, y al menos debemos desear, crecer como el cedro del Líbano, ser esos árboles que de verdad le traigan gloria y honra a nuestro Dios, plantados en la casa de Dios, saludables, fuertes y hacia arriba. Además, número 5, que va unido al punto número 4, las plantitas necesitan corrección. Cuando la plantita va creciendo, muchas veces esas plantitas tienden a torcerse. Y usted ha visto cómo se coloca un palito o unas estacas y se van amarrando y se van jalando para que vayan creciendo rectas. Pues eso es lo que Dios hace, hermano. A través de su palabra, Él nos va dando la dirección correcta para que vayamos creciendo firmes, rectos y de la manera correcta. Si no somos corregidos, ¿de qué nos serviría, hermano? Todos torcidos. Viejos torcidos, ¿de qué nos serviría? Cristianos de años torcidos, 30 años, 40 años y torcidos, 30, 40 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio y todos torcidos, mentirosos, malcriados, abusivos, chismosos, orgullosos, soberbios, carnales, peleoneros. ¿De qué nos serviría, hermano? ¿De
qué nos serviría? Necesitamos ser corregidos y Dios envía su palabra para eso, para corregir nuestros pensamientos, para corregir nuestras intenciones, para corregir nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra forma de vida torcida. Dios tiene ese cuidado. Y si somos humildes y sensibles a su palabra, si nos humillamos ante su palabra, entonces Él va a perfeccionar su obra en nosotros. Él nos va a guiar a la dirección correcta. Su palabra es útil para corregir. Leámoslo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mire, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Pero si se dio cuenta, escritura está con E mayúscula, porque está hablando de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por Dios. Y mire, y útil para enseñar, para redarguir, o sea, mostrarnos en qué estamos mal, crear en nosotros arrepentimiento, para redarguir, para corregir. No nos gusta la corrección, ¿verdad? Desde chiquitos no nos gusta la corrección. Ahí va el muchachito corriendo porque no le gusta el cincho. Ahí va el muchachito huyendo porque no le gusta la corrección. Pero mire, hermano, Dios tan fiel y tan amoroso nos va corrigiendo. A veces será suavemente, con un jaloncito. Otras veces tal vez somos muy necios y ya va a ser un poco más duro. De ahí tal vez más duro, así como con los hijos. Mi hijo hace tal cosa, no lo hace. Ya te hablé, mi hijo. Ya te hablé una vez. Y el muchachito sigue viendo tele. Ya te dije 2 veces. Y el muchachito no hace caso. ¿Qué hace usted a la tercera? Ahí lo va a traer de la oreja, o del cincho, o del pelo, no sé ni cómo, pero ahí lo va a traer y ahí va el muchachito corriendo. Y así se va corrigiendo y va entendiendo que debe obedecer. Lo mismo hace Dios con nosotros. Él nos envía su palabra para corregirnos. Y mensaje tras mensaje, palabra tras palabra, para tu bien, para mi bien, para que no crezcamos torcidos, para corregirnos en todas esas áreas de nuestras vidas. Pero hermano, Él envía su palabra. Es útil para corregir, a través de la palabra, a través de las diferentes correcciones, experiencias en nuestras vidas, para corregirnos. Todo lo hace por amor, todo lo hace porque nos ama y quiere perfeccionar su obra en nuestras vidas. Y número 6, la planta necesita la luz del sol. Eso es fundamental para los árboles, para crecer, para sobrevivir, para estar fuertes, para estar vigorosos. Esa luz solar es la fuente de energía que utilizan los árboles. Tal vez usted escuchó en su niñez la palabra fotosíntesis. Allí es donde la plantita, es un proceso químico en el que la planta convierte el dióxido de carbono y el agua en materia orgánica, en azúcar, en energía. Tal vez no lo entendimos ahorita. La cosa es que es necesaria la luz del sol para la nutrición de la planta. Es necesaria el sol, si no, no puede sobrevivir. Por eso usted mira que las plantitas, y cómo me llama la atención eso, me encanta ver cómo las plantas cuando están en la sombra, ¿qué hacen? Dígame usted, ¿qué hacen las plantas cuando están en la sombra? Cuando están en la sombra y el sol está cerquita pero no les llega, ¿qué hacen las plantas? Se inclinan hacia el sol. A mí la primera vez que lo vi me maravillé, realmente ya estaba grande, pero allá en la casa vi como todas las plantitas están todas torciditas dirigiéndose hacia el sol. ¿Cómo Dios lo hace todo tan perfecto que hasta las plantas saben que necesitan la luz del sol para sobrevivir? Y así nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, que es la que da energía a nuestras vidas, y ser inclinados hacia Dios
porque Dios es como ese sol que nos da vigor, que nos da energía, que hace que en nosotros pueda haber ese verdor. Y si quieren leamos el Salmo 84:11. Es que es delicioso meditar la palabra de Dios, hermano. ¿Cuánto se aprende? Salmo 82:11. Salmo 84:11. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. ¿Quién es sol? Dios. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Las plantitas se inclinan hacia el sol. Cada vez que mire una plantita inclinada hacia el sol, medite y recuerde esta palabra. Si esa plantita se inclina y busca el sol, ¿cómo no necesitamos nosotros inclinar nuestra voluntad hacia Dios y buscar a Dios? Aún las plantas nos dan tantas lecciones, hermano. Y ese sol es lo que hace que esa plantita que ya fue sembrada, que ya germinó, que ya comenzó a echar raíces, que ya comenzó a crecer, tanto la lluvia como el sol y el alimento que recibe en sus raíces y la savia que corre en todo el árbol, todo eso es lo que hace que esa planta llegue a ser un árbol fuerte, vigoroso, maduro, para la gloria y la honra de Dios. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Dios da el crecimiento a aquellos que son plantados y permanecen en su presencia. Por eso dice, crecerá como cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová. Es que cuando cultivamos la presencia de Dios, cuando estamos en comunión con Él, allí, hermanos, es donde vamos a crecer y a madurar. Pero el crecimiento lo da Dios. Y por eso la gloria siempre es para Dios. Leamos en 1 Corintios capítulo 3, cómo toda la Biblia se une. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 en adelante. Y Dios pone ejemplos para que todos podamos entender. Tan maravilloso es Dios que no usa ejemplos que solo un astrólogo o un físico matemático sabio pueda entender, ¿no? Nos habla de maneras que todos podamos entender. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Eran dos siervos de Dios que estaban predicando la palabra de Dios. Y la iglesia de Corinto, que era carnal, dice, en el versículo 1, les voy a leer, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque ellos andaban peleando entre ellos. Dice el versículo 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, o sea, divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Por eso necesitamos madurar, porque de lo contrario vamos a ser niños espirituales carnales, peleando unos contra otros, divididos unos con otros, con celos unos de otros. Qué terrible eso, hermano. Ahí no somos pero nada como cedros del Líbano, pero la voluntad de Dios es que crezcamos y maduremos. Pero luego el versículo 5 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Mire, yo planté, o sea, Pablo fue el que sembró la semilla. Pablo fue el que les anunció el evangelio a los hermanos de Corinto. Yo planté, Apolos regó. Apolos fue y les fue a enseñar la palabra de Dios, que regó esas plantitas. Pero dice, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos labranza, nosotros somos esas plantitas. Dios utiliza a sus siervos para sembrar y para regar, pero el crecimiento lo da Dios. Y hermano, el crecimiento no se da de la noche a la mañana. Usted no siembra hoy un cedro de Líbano y mañana aparece aquel árbol gigante de 4 metros, no, de 40 metros, ancho, fuerte y vigoroso. No, tienen que pasar años y años para que eso se vea. Y lo mismo en nosotros. A veces los que le servimos a Dios tal vez nos desesperamos un poco, pero hermano, es Dios el que da el crecimiento y se necesita tiempo. Pero lo que cada uno debemos hacer es persistir plantados en la casa de Dios, oyendo la palabra de Dios, siendo regados por la palabra de Dios, y Dios le va a dar a usted el crecimiento y a mí el crecimiento si somos humildes y nos alimentamos de Él, aceptamos su corrección y nos vamos llenando de su presencia. Él va a dar el crecimiento, Él nos va a dar la madurez, y la gloria y la honra será para Él, solamente para Él. Qué necesarios son los cristianos maduros, hermano. Cada vez escasean más, porque el cristiano quiere vivir carnalmente, porque el cristiano no se alimenta de Dios. Pero hermano, que nosotros verdaderamente podamos desear crecer como cedro de Líbano, fuerte, vigoroso, llegar a ser maduros, llegar a ser útiles. La próxima semana vamos a ver características del cedro. Van a ver qué importante de verdad y qué voluntad tan preciosa la que Dios tiene para nosotros, de hacer de nosotros árboles útiles para su gloria. Así que ya vimos el proceso de crecimiento necesario de un árbol. Todo comienza como una semilla, deben ser regados a través de la palabra y el Espíritu Santo, deben nutrirse con la savia que va desde la raíz, debe ser podado, debe ser corregido, debe recibir la luz del sol, y al pasar el tiempo y mantenerse así, ese árbol irá creciendo en altura, en fuerza, en grosor, en utilidad. Que Dios nos conceda, hermano, ser una bendición, ser para la gloria de Dios y para bendición de otros cedros que vienen creciendo. Que podamos nosotros sembrar esta preciosa simiente, esta preciosa semilla en otros corazones. Mire, hay gente que en lugar de sembrar la palabra de Dios, anda sembrando basura, anda sembrando cosas malas. Pero que nosotros podamos sembrar la palabra de Dios en otras vidas. Pensemos desde los más chiquitos hasta los más ancianos. Necesitan esta simiente preciosa que da vida, y que usted y yo podamos alcanzar esa madurez. Puestos en pie, hermanos, vamos adelante con la ayuda de Dios. Sigamos plantados en Él, en comunión con Él, en su casa, y estas promesas se cumplirán en nuestras vidas. Seremos estables, vigorosos, fuertes. Aún al pasar el tiempo, al pasar los procesos, nos mantendremos firmes. Voy a leer por última vez estos versículos, Salmo 92, 12 al 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia, para sembrar esa semilla y anunciar el nombre de nuestro Dios.